Ushuaia, de empezar una nueva vida. Tal cual, tal cual. Vos sabés que leí la causa, son 175 fojas, y lo que obviamente llama mucho la atención es la declaración de Obregón. Obregón es el chofer de la familia Sena, es el que llevaba cuando iba a estudiar a César Sena. Así que imaginen el conocimiento que tiene de un hombre de confianza y demás. Simplemente, miren, voy a leer algunos párrafos que tomé acá, porque él lo que cuenta y efectivamente dice, pues él declara varias veces, no declara una sola vez, pide declarar después porque empieza a tener miedo, porque quiere contar la verdad, porque sabe que va directo a una perpetua tal vez, y no quiere comprometerse en este sentido. Y dice Obregón, dice, el día viernes 2 de junio, a eso de las 5 de la tarde, me llegó un mensaje de la señora Marcela Acuña, donde me escribía por WhatsApp, anda a ver a casa, parece que hay un cuerpo y tengo miedo porque a César lo vi lastimado. Nosotros estamos por salir con el Merenciano, nosotros nos vamos al barrio. Bueno, qué locura ese mensaje. Así arranca. Todo es demencial. Es demencial, todo es demencial. Sí, así arranca. Él cuenta después que va al domicilio, efectivamente, que estaba todo oscuro, que se va a la casa vieja, que está dentro del mismo predio, y se ilumina con la linterna de su teléfono celular. Y en una habitación no hay nada, en otro no hay, en otro no hay, hasta que llega en una y ve como una especie de, justamente, envuelto, lo que sería un cuerpo. Se asusta y sale. Le cuenta, lo estoy resumiendo, le cuenta a su mujer, que hoy es su expareja también, y no lo puede creer, y está desesperado. Más adelante, después de su relato, dice que lo llama a Sena, ¿no es cierto? Y me dice, Gustavo Obregón, ayúdame a sacar esto, tenemos que ir al campo. Esto era el bulto ese, ¿no? Horas más tarde. Después dice, subimos los dos al automóvil, uno en cada punta, agarrando de la frazada el bulto a la camioneta de esa camioneta Hilux que apareció en las imágenes. Bueno. Y estaba medio duro ese bulto, claro, era el rigor mortis. Claro, correcto. claro. Era el rigor mortis, resultando difícil de acomodarlo en la caja de la camioneta. Lo acomodamos en la caja de la camioneta como pudimos, cerca de la puerta de la caja de carga. Sí. Después, dice César, traen 2 bidones vacíos para cargar el combustible, pero le dice, anda vos a la estación de servicio porque hay muchas cámaras de seguridad. Claro. Yo voy por otro lado, después... Ya tenían todo detectado. Javi, ahora vamos a hablar con un especialista. A ver, vamos por los párrafos en donde se habla de los huesos, sí, y de si va a haber posibilidades para los forenses de determinar efectivamente cómo ocurrió todo. Porque Fernando Cardini es doctor en ciencias químicas, toxicólogo forense, perito forense además, quien ya está con nosotros. ¿Qué tal, Fernando? Bienvenido. Buen día, ¿qué tal, Guillermo? ¿Cómo está usted? A partir de todo lo que se sabe, ¿se podrá determinar fehacientemente cómo mataron a Cecilia? ¿Dónde están sus huesos, su cuerpo? Bueno, ayer los fiscales, obviamente que plantearon toda la teoría del caso que ellos tienen, y hay que demostrar una serie de temas que pasan por las pruebas que van a poder seguir obtener. Básicamente, ustedes recién mencionaron que el cuerpo puede haber salido entero o no de la casa de los Sena. Si las pruebas que hicieron la gente de Gendarmería en su momento, que fue el levantamiento con luminol, ¿sí?, posiblemente eso nos indique si hubo cuartizamiento previo o no y si están diciendo la verdad. O sea, obviamente los testimonios habrá que demostrarlos, pero sí es cierto que se encontraron una serie de elementos en el allanamiento, por ejemplo, del domicilio. También hubo elementos que se sacaron del domicilio, como fueron colchones y mesas de luz y todo eso va a ir reconstruyendo todo esto. Ahora, una de las declaraciones donde este hombre fue finalmente al lugar donde estaban tirados estos elementos y encontraron huesos con otros indicios que eran, por ejemplo, la cadenita y otras cosas más. Bueno, todo esto hace ahora que se vaya ese rompecabezas, se va armando lentamente. Claro. Y probablemente la prueba más importante en este momento que se está planteando como a partir de las evidencias es el tema de estos restos óseos. Es una de las pericias más complejas. Realmente, dentro de todas las pericias que se pueden realizar en ciencias forenses, acá requiere de varias disciplinas, no solo la disciplina de antropología, la gente de antropología forense, también la gente de química forense y la gente de genética forense. ¿Esto qué significa? Estos restos pueden haber sido quemados, pueden haber sido destruidos en cuanto al fraccionamiento, a la rotura, y el material genético que hay que recuperar para poder saber la identidad de estos huesos, Cardini, requiere... Sí. Perdón,
hago un alto porque, a ver, así le voy contando lo que hace el relato Obregón. Obregón, reitero, es el chofer, pero que va con César Sena, de acuerdo a su relato, a quemar el cuerpo, a deshacerse del cuerpo. Y previo a todo esto, Marcela Acuña, la madre justamente de César Sena, le dice a Obregón: no le cuentes nada a Merenciano, no quiero que se entere él. Vos, callado la boca. Bueno, y él dice en una parte, bueno, ya llevan el cuerpo al campo, a un campo de ellos, van al lugar, hay un lugar que tienen leña, preparan una pira, una cantidad de leña de más o menos 1 metro, él cuenta, bastante, y ve que el propio César tira el cuerpo arriba, o ese bulto que simulaba un cuerpo, y rocía todo con el combustible que habían comprado en la estación de servicio. Se prende fuego, mucho fuego, y nos vamos del lugar. Es decir, quedó el fuego encendido. Por ende, durante muchas horas o tal vez hasta un día por la cantidad de leña que había. ¿Sí? Entonces, y lo que dice él: cuando nosotros nos fuimos, ese fuego estaba al rojo vivo. Yo sentí olor, pero no sabría especificar. Era olor feo. ¿Eso es un dato o no? Sí, es un dato, evidentemente. O sea, cuando uno quema un cuerpo humano en este caso, obviamente los olores son muy característicos, especialmente el olor a pelo quemado, a la parte proteica, da unos olores muy característicos, que es la que justamente lo que significa que el cuerpo está destruyéndose. O sea, piensen ustedes que cuando uno exhuma un cadáver que estuvo en tiempo, estuvo en algún lugar, como por ejemplo un féretro, por lo general hay simplemente una descomposición natural en la cual prácticamente, claro, se liberan gases, hay digamos, trabajo bacteriano, digamos, de la parte de microbiología va destruyendo, inclusive la parte, por ejemplo, de entomología forense, la que estudia los estadios de las diferentes descomposiciones por parte de los acrófagos, que son insectos que van descomponiendo. En este caso, al ser fuego y al ver solventes, un acelerante, como el caso, por ejemplo, de nafta o querosén, esto también influye mucho en el tipo de destrucción del material biológico. Entonces, obviamente que cuando uno tiene que hacer una pericia, por ejemplo, de recuperar de un hueso largo o cabello o lo que sea que se encuentra en los restos humanos normales, ¿sí? La posibilidad de recuperar material genético es bastante alta. Ahora, doctor, en este caso va a ser muy complicado. Bueno, yo quería ir a eso, porque a lo largo de la historia de la humanidad se sabe que el crimen perfecto no existe, pero existe la posibilidad de hacer borrar un cuerpo para que los mismos de allí no puedan abrevar información. Digo, quemar huesos, triturarlos. Hay una posibilidad de que un cuerpo no pueda dar ninguna información y no se sepa efectivamente que es el de Cecilia. Sí, puede ser. O sea que es factible que si se toman las medidas lógicas o razonables, la incineración, por ejemplo, es destrucción total. Cuando incineramos, o sea, cuando se reduce a cenizas un cuerpo. En una cremación lo que quedan son sales nada más, y es imposible recuperar la identidad de ese cuerpo. Ahora, no hay imposible para la ciencia forense en cuanto a veces a la identidad por diferentes medios o vías, ¿sí? Tal vez en este caso, que son restos óseos, lo más importante, y por eso están hablando de un tiempo de 1 mes, por ejemplo, para poder dar un informe tentativo de lo que se está haciendo. ¿Por qué? Porque tendrán que buscar diferentes metodologías que hoy existen. Pensemos, por ejemplo, que el último premio Nobel que hubo, que fue el año pasado, fue de alguien que recuperó la identidad de un hueso de 300.000 años. O sea, el hombre de Neandertal. O sea, que se podría. El tema es que hay que ver cómo está, en qué estado han dejado estos restos. Acá, sigo con el relato de Obregón, que declara en otra jornada, y dice, el 20 de junio, es decir, hace pocos días nada más, aceptó contestar preguntas, y dice: el viernes 2 de junio, entre las 20 y 21, es cuando fuimos a quemar ese bulto que es el cuerpo. Él mismo menciona que es al campo Rossi, que es el campo de ellos. Y después salta y dice: el martes 6 de junio yo estaba trabajando, dice, en otro lugar, y César, en un momento determinado, se hace presente en el lugar donde estaba yo, en la obra, y personalmente me dice: Gusti, cuando termines de hacer tus cosas tenemos que ir al campo
y pasame a buscar por casa para ir justamente ahí. Bueno, lo pasa a buscar con su automóvil. Previamente, miren lo que hace. Van a un supermercado, un hipermercado de allí, de Resistencia, y compran bolsas de consorcio, bolsas negras de consorcio, que es lo que le pide que compre. Va y las compra, las llevan al auto, suben al auto nuevamente y se van al campo. Cuando van al campo le dice, decirle al casero que te dé una pala ancha en lo posible. Bueno, él se imaginaba lo que podía pasar. Van, buscan la pala ancha, se van hasta el lugar donde habían incinerado y dice exactamente lo siguiente. Presten atención, llegamos al campo alrededor de las 2:30 de la tarde. Recuerden que a ella, de acuerdo a los fiscales, la matan el 2 de junio, viernes. Y el 6 de junio vuelven al campo. Lo que creen los fiscales es que entre el 2 y el 6 siguieron atizando el fuego. Alguien fue, César o la madre o alguno, a que el fuego no cesara. Entonces después dice, llegamos al campo aproximadamente a las 2:30 de la tarde. Y César me dice, pedile a Gustavo una pala. Agarramos la pala y las bolsitas. Nos vamos caminando enfrente de la Virgen, que era un lugar donde habían quemado, donde se incineró el bulto. Ahí llegamos. Yo le abro las bolsas a César y él comienza a cargar las 2 bolsas con la pala, juntando las cenizas desde el medio de la quema. Cuando se cargaban las bolsas, en ningún momento vi huesos grandes. Podía observar que había huesos chiquitos. Qué macabro todo. Ardini. Sí, bueno, pues, piensen ustedes en esto. Si alguien calcina, por ejemplo, con la cremación, que llega a varios grados, miles de grados de temperatura, 2000, 3000 grados, allí sí quedan cenizas. En una quema, por ejemplo, con leña, una quema con leña y combustible, podemos llegar a 800, 1000 grados. Por eso no hay destrucción total del cuerpo, no se destruye totalmente, por eso parte se puede recuperar. Si esos pequeños huesos que han sido identificados por los antropólogos como algunas falanges y algunos digamos, trozos de cráneo, bueno, ese tipo de material, ellos lo que van a hacer ahora, vieron que ustedes que han llevado los antropólogos algunos huesos de testigos, o sea, como testigos de otros hechos similares, donde han recuperado diferentes materiales con diferentes metodologías. ¿Qué significa? Hay que limpiar el hueso, claro. Hay que llegar hasta una parte donde la cual no esté la parte de textura por los solventes o con otros materiales. ¿Por qué? Porque ellos van a tratar de recuperar o del material que haya quedado, a veces queda algún material blando adherido en el interior del hueso, ¿sí? O en algún músculo o algo, que a veces puede quedar. Y el otro tema es en el mismo material óseo, en el tejido óseo. Entonces, esas diferentes técnicas son las que tienen que ir probando, porque en cada caso es diferente. No hay dos casos donde se destruyan igual los materiales usando carbón o usando, por ejemplo, leña y solvente. Está claro. Entonces, doctor, me espera un segundo, porque está llegando información de este caso de último momento, donde estamos trabajando en vivo. Atención, porque hay novedades y hay imágenes que vamos a compartir con ustedes. Está allí Cecilia Conesa. ¿Cómo te va, Cecilia? Buen día. Muy buen día, Guillermo. Bueno, sumando la información que estaban detallando ahí en el piso, te sumo un dato muy importante que ayer en la conferencia de prensa que brindó el equipo fiscal en relación a al dictado de la prisión preventiva de los 7 acusados por la desaparición de Cecilia. El fiscal Gómez indicó un detalle muy importante, informó un detalle muy importante para esta investigación, el cual todavía no lo teníamos, el cual es que ellos, a raíz de la investigación, investigaron cuáles fueron las últimas búsquedas en Google de Cecilia. Cecilia, por lo que confirman los fiscales, estaba convencida que iba a viajar porque ella buscó cómo armar una valija, buscó dónde tomar el mejor café en Buenos Aires. Recordemos que Cecilia supuestamente iba a emprender un viaje junto a su pareja César a Ushuaia, pero la escala iba a ser en Buenos Aires. Claro, sí. Claro. Había toda una ilusión sin saber que estaba cayendo en una trampa. A eso vamos, Cecilia, ¿no? Claro, sí, y justamente esta información que brindaron los fiscales en el día de ayer confirma que Cecilia estaba convencidísima de que iba a viajar, que no tenía ningún tipo de sospecha.
de lo que le podía llegar a pasar. Ella estaba confiada de que iban a viajar. Cecilia. Inclusive lo que agregaba Mercedes estos últimos días es que ella quería conocer la casa de Ushuaia para sus perritos, para que no sufran frío. Sí, decime. ¿Cómo te va, Cecilia, Javier? Pero algo que vos contabas Sí, Javier. los otros días, es a propósito, no sé si tenemos la foto, la última foto de Cecilia, que la toma una cámara, es una foto en blanco y negro, difusa, pero a ella se la ve con una valijita, un carrión, como esas que se llevan chiquititas en los aviones, y una mochila. Es porque ella pensaba que ya viajaba a Ushuaia en las próximas horas, cosa que no había ni pasaje, ni boleto de micro a Buenos Aires, ni nada por el estilo, ¿no? Sí, exactamente, por eso hago hincapié en esto. Ella investigó cómo armar una valija, investigó dónde tomar el mejor café en Buenos Aires, pero finalmente este viaje no se realizó y lamentablemente hoy la tenemos desaparecida Cecilia con una carátula de femicidio en su causa. Una situación que conmovió a toda la provincia del Chaco y al país. Este pedido de justicia continúa después de casi un mes de Cecilia desaparecida. Recordemos que este domingo va a cumplirse un mes y también hay una marcha en el puente Chaco Corrientes este 2 de julio para recordarla a Cecilia. Lo que piden desde la familia es que lleves 2 metros de tela vegetal rosa para poder seguir pidiendo justicia por Cecilia. Además, como bien decías al principio, Guillermo, tenemos imágenes exclusivas del principal acusado, de César Sena, en la cárcel. Vamos a compartirlas, por favor. Atención con estas imágenes de una de las personas que está acusada de asesinar a Cecilia. Allí lo vemos. Ahí está Sena, César Sena, de quien según los fiscales, ahí está en la cárcel, a las 9:16 del día 2 de junio ingresó junto a Cecilia al interior del domicilio de sus padres, en la calle Santa María de Oro al 1400. Ahí está Sena. Impresionante verlo, ¿no? La celda. Vos sabés que dentro digamos, de las conductas, entre comillas, carcelarias, del manual del preso, los femicidas son considerados de lo peor. Ahí, no la pasan bien. Por eso tienen que tener un resguardo especial, violadores, femicidas y demás, porque tienen la suerte echada dentro de las cárceles. Sí. A ver, Cecilia, pantalla partida. César Sena sentado, allí en el lugar detenido. Lo que vos nos mandaste, que es una especie de caminata hacia adelante, hacia atrás, como siguiendo un ejercicio. ¿Sabés qué hace, qué está haciendo César Sena allí en el lugar de detención? Él practicaba jiu-jitsu, como es de público conocimiento. Bueno, se dice que continúa con las prácticas dentro de la cárcel y continúa haciendo algún tipo de ejercicio dentro de la cárcel. Por eso es que lo vemos muy concentrado en esa caminata. La realidad es que él se encuentra alojado en el complejo penitenciario 1. Estas imágenes llegaron exclusivas para A24 y bueno, se espera. Ayer los fiscales, déjame agregarte esto, Guillermo, ayer los fiscales indicaban que quieren preservar a los detenidos para que lleguen al juicio por jurado. El juicio por jurado se espera que se realice en diciembre. Eso es lo que estiman los fiscales de la causa. Cecilia, excelente trabajo como siempre, con toda la información de último momento. Muchas gracias. Muchas gracias, Guillermo. Gracias. A ver, quiero volver con el perito forense, con el doctor Fernando Cardini, porque es impresionante todo lo que nos está contando. Y nosotros decíamos, no hay crimen perfecto, pero sí hay objetivos deseados de borrar pruebas. Cardini, vuelve usted para preguntarle, porque acá el objetivo en principio, se dijo de todo, pero en principio se dijo, o por lo menos los fiscales llegaron a la conclusión, que 7 u 8 horas después del asesinato quisieron incinerar el cuerpo, involucrando a muchas personas, quemarlo. También se dijo que lo dieron de comer a los animales, a los chanchos. Digo, cuando uno tiene el objetivo de que este cuerpo sea comido por animales, ¿se pueden recuperar pruebas que den indicios de que es el cuerpo de una determinada persona con un ADN determinado?
Sí, bueno, obviamente que ante las teorías son hipótesis, obviamente que hay que llevarlas a una evidencia. En el caso, digamos, de los restos óseos ya hablamos que, bueno, que habrá que ver cómo se recupera material genético. En el caso de que se da a comer animales, yo he tenido alguna vez algún caso en el cual pumas, por ejemplo, han asesinado, entre comillas, a humanos en los parques nacionales. Y allí, bueno, el tema es buscar, por ejemplo, dentro de los animales, material, por ejemplo, del tipo cabellos u otros materiales que den, por ejemplo, o sea, el animal en general metaboliza los alimentos en 13, 15, 20 horas, depende del animal. Por supuesto que entonces en ese caso no se encuentra material dentro de los cuerpos. Si hiciéramos una autopsia, se llamaría una necropsia del animal para recuperar si comió material humano o no. Pero en ese caso el cabello, por ejemplo, de los humanos, queda mucho tiempo sin digerirse y es un material que se puede recuperar a veces, material genético. Sí. En el otro caso, a veces es también saber si con ese material, acuérdense, hubo casos muy macabros, como el caso de esta mujer que había matado a su marido y lo hizo empanadas. O sea, también se puede buscar en el material del alimento que se produjo, si son chorizos o lo que sea, estos elementos. O sea, hay muchos casos en los cuales se han estudiado por diferentes motivos hamburguesas y otros alimentos que han tenido una combinación con otro tipo de especie, por ejemplo, mezclar burro con vaca o también material humano con otro animal, con otro tipo de especie. Eso se puede hacer, es muy macabro lo que estamos hablando, pero hay casos en los cuales se han hecho este tipo de pericias. Yo sé que suena revulsivo, ¿no? Pero, a ver, doctor, si usted está diciendo que con la cremación ya no había posibilidades de recuperar ningún tipo de información, uno se pregunta si esto fue premeditado. ¿Por qué no hice? No sabemos todavía lo que pasó, ¿no? Pero los fiscales lo que dicen... Eso es lo que claro, es lo que los fiscales dicen. Lo que pasa es que los fiscales lo que hacen es la reconstrucción en base a las pruebas colectadas, a los datos que tienen, pero a los testigos... Claro, cada testigo los fiscales dicen que la quemaron a las 7:30 de la tarde, que la incineraron. No, lo que dice Obregón es que la quemaron o sea, empezó el fuego entre las 8 y las 9 de la noche del mismo día que la mataron, que fue el 2 de junio. Pero los fiscales en la causa lo que dicen es, este crimen fue planeado. ¿Cuándo fue planeado? A fines de mayo. Por los tres, por César, la madre y el padre. Fue planeado, es decir, tenían los días contados e inventaron el viaje a Ushuaia porque de esa manera la iban a matar, iba a desaparecer, iban a pensar que se había ido a Ushuaia y que no contestaba el teléfono. Pero ¿cuán poderoso puede pensar que es una persona para matar a alguien así? Digo, en el contexto del clan de Emerenciano Sena y del poder, y cómo empoderás a estas personas. Milagros Sala en Jujuy, Emerenciano Sena en Chaco, y vaya a saber cuántos otros hay que todavía no mataron a nadie. No sabemos. Sí, Angie. Pero Guille, ahí está la respuesta. Mirá, y un dato más, Carini, mire, le agrego algo más del dato que aporta Obregón. Estacionamos. Bajamos con las bolsitas, ¿se acuerdan que juntaron con la pala en 2 bolsas del consorcio las cenizas que habían quedado ahí en el lugar, ¿no? Se van con el auto hacia el río Tragadero, es un río ahí cercano. Estacionamos ahí, bajamos con las bolsitas, cada uno llevaba una bolsa, tanto él, Obregón, como César. Y bajamos por un camino que es como un sendero. Llegamos a la costa del río. César desata una de las bolsas y la da vuelta a la bolsa como si fuera de carbón. Larga justamente todo el contenido de la bolsita en el límite del agua y la costa. Y después con la otra bolsita lo mismo, la desata y larga el contenido en el límite del agua y la costa. Finalmente César deja las 2 bolsitas en la orilla del río y le prende fuego a las 2 bolsas, para borrar rastros, ¿no? Claro. Bueno, a ver, yo creo que acá hay que tener bien lo que dice Javier, hay muchos elementos que hay que trabajar. Y por ejemplo, el tema de cuándo se planeó el hecho. Por eso el tema hoy de las pericias informáticas, por ejemplo, telefonía, el tema de los videos y todo lo que se va teniendo, se va a ir armando este tema de, por ejemplo, cuando se planeó, si hay mensajes de WhatsApp, mensajes, por ejemplo, de otro tipo, se puede ir viendo cuándo se planeó todo esto, qué le mandaban inclusive a esta chica de mensajes, porque la mamá inclusive tienen algunos elementos de WhatsApp que se han intercambiado. Sí. Entonces, hay bastante información para decir cuándo fue más o menos planeado este tema.
primero. Después hay que tratar de ver esos videos si se llevaron cuerpo entero o el cuerpo en bolsas. O sea, si se descuartizó previamente, si directamente se cremó o se quemó el cuerpo en una sola pieza. Y después el otro tema que decíamos, tenemos las pericias informáticas o tecnológicas que salen de todo esto que se está trabajando ahora, las pericias que tienen que ver científicas, que son el luminol, las manchas de sangre, si hubiera o no hubiese en la casa, en las que después los elementos se mandaron a otro domicilio que fue el colchón y unas mesitas de luz. Bueno, todo eso también son elementos que nos van a dar evidencias del modus operandi de que se fue desarrollando el delito. Lo otro es determinar, por ejemplo, si realmente fue una muerte por asfixia, una muerte, o sea, dentro de lo que la lógica indicaría por los tiempos desarrollados y cómo se llevó el cuerpo. Si estaba prácticamente entero, sin ningún tipo de herida, que no sangró, evidentemente fue una asfixia. Si sangró, tal vez fue apuñalada, otro tipo de elemento. Bueno, Fernando, después de eso, sí. Perdón que te interrumpa, me gustaría saber cuál es la lógica, qué pensás vos respecto a tomarse el trabajo de quemar el cuerpo, después ir y tirar las cenizas al río en bolsas, pero no ocuparse de quemar bien la valija de Cecilia, que también nos dio indicio de que claramente estaba muerta. Digo, ¿cuál es la lógica que utilizaron? ¿O fue simplemente que ellos creyeron que no los iban a encontrar? Sí, claro, o sea, primero la decisión fue deshacerse del cuerpo, tratar de hacer el crimen perfecto, entre comillas. Ahora bien, evidentemente no fue tan perfecto, cometió muchos errores, por decir así, en esta operatoria. Primero, los errores que se cometen cuando hay un crimen perfecto es que hay más de una persona. Cuando hay varios cómplices, siempre alguno va a dar información. Se va a quebrar porque dice, no voy a pagar por Emerenciano Sena, porque ahí hay una actitud también casi esclavista de todos aquellos que a su alrededor Sena le dijo, usted haga esto, usted haga esto, usted haga esto, porque se están jugando la vida estas personas. Exactamente. O sea, pensemos que si el crimen fuera perfecto, César Sena hubiese hecho todo solo y nadie se enteraba de nada. Pero con esa autoridad o poder que tienen de mafia, obviamente que tienen sus secuaces para darle las órdenes, inclusive para implicarlos en el delito, porque así son todos, o sea, de alguna manera los protegen, ¿sí? O sea, digamos, hay ciertos mecanismos en ese perfilamiento criminal que habría que también determinar ahora con pericias psicológicas para cada uno de los imputados. O sea, ahora viene todo un proceso en el cual los fiscales van a tener que juntar las pericias tecnológicas, las pericias científicas y las pruebas periciales que surgen de un grafológico, de un perfilamiento criminal, psicológico, psiquiátrico, sociológico. Todo eso va a ir armando ese rompecabezas para poder, aún sin el cuerpo, sin la identificación del cuerpo, poder llevar a juicio a estos individuos porque el se cometió. La víctima no está. O sea que evidentemente, aunque no encontremos el cuerpo... Por supuesto, y lo que vamos a encontrar de Cecilia no es Cecilia, sino los restos, lo que queda de todo esto tan macabro. Perdón, Javi, ¿qué ibas a decir? No, que a propósito de lo que decía Angie del tema de las valijas, dice que en un momento determinado, que no recuerda bien, una valija y una mochila, que es igual, digamos, a como estaba la última foto de Cecilia, ¿no? No sabe si tenía ruedita, no se acuerda de eso. Que pusieron el asiento de atrás, tanto la mochila como la valija, subimos al auto y César me dice, vamos al barrio. El barrio es Emerenciano, ¿no? Llegamos al barrio y en la última calle asfaltada del barrio, que se llama Colo, sería la San Martín, la que sigue, César me dice, frená acá. Se bajó y ahí en la banquina nomás, se bajó César, bajó la mochila y la valija y ahí nomás prendió fuego con un encendedor bien al lado del cordón. Habrá tardado unos 5 minutos, cuando vio César que estaba prendiendo más o menos, me dijo, vamos. Entonces dejó prendiendo fuego la valija y la mochila. Pero más adelante él vuelve sobre su declaración y dice, quiero dejar en claro que desde el viernes que yo recibo el mensaje de Marcela Acuña, el viernes 2 de junio, que la matan a Cecilia, hasta el día que yo caigo detenido, todos actuaban normales. Nadie me comentó nada, nadie me dijo nada, nadie me preguntó nada, todos hacían una vida normal. Yo, Obregón, siempre nervioso y asustado con todo esto, y era el único que estaba así,
porque todos decían que no pasaba nada, que César era inocente, pero a mí me pesaba y me pesa todo esto que habíamos hecho, sabiendo lo que habíamos hecho. ¿Se entiende? Es decir, obraban como si nada, la impunidad de la cual hablábamos, ¿no? Lo psicológico. Sí. O sea, evidentemente este chico César pretendió hacer su crimen perfecto y en su mente pensó que diseminando las evidencias que podían comprometerlo, que eran la valija, el cuerpo y otros elementos, él fue haciendo esta improvisación, digamos así, pero con una mente macabra. Ahora, evidentemente, yo creo que este rompecabezas, hoy, teniendo los elementos de la valija, los elementos, por ejemplo, del domicilio, un buen allanamiento que se hizo en la última oportunidad, y habrá que ver el resultado que se obtuvieron, porque hay muchos son los rastros que pueden permitir asociación entre víctima y victimario, ¿sí? Los tiempos que cada uno ingresó a la casa, que se pueden tener por la georreferenciación de los teléfonos, indican el tiempo como están estimando los fiscales, el tiempo de ocurrencia, el tiempo en el cual estuvieron solos, cuándo vienen los cómplices a deshacerse del cuerpo. O sea, todo esto es factible de armarlo y lo que necesita es justamente sumar evidencias. Acuérdense ustedes que lo que condenan no son los testimonios de los testigos, lo que condenan son las pruebas. Claro. De que esos testimonios que están en la causa ahora se demuestren con algún tipo de evidencia, ya sea informática, pericial o científica. La verdad, una clase magistral. Nos gustaría que venga personalmente, doctor, a medida que vaya avanzando la causa, porque de la mecánica, de cómo la mataron, de todo lo que hicieron con pobre Cecilia,